Bueno, seguimos con literatura del siglo XX en Europa. Ahora nos compete hablar de dos ejemplos de las vanguardias europeas. Como les dije en el anterior video, no son las vanguardias más conocidas, pero en fin, son las que para mí son muy relevantes por la coyuntura, sobre todo una de ellas. Coyuntura es como nuestro contexto actual, lo que estamos viendo ahora. ¿Listo? Entonces, sobre todo el absurdismo de Camus nos va a interesar mucho por eso. Y otra vanguardia, que es la primera que vamos a ver si esto funciona, se llama Nueva Objetividad. Y esta vanguardia la vamos a ejemplificar con Otto Dix, que es un pintor alemán que estuvo en la Primera Guerra Mundial en las filas, dándose bala. En la Primera Guerra Mundial, después de eso sale, se dedica a la pintura como tal, era profesor en una de las universidades en Alemania, creo que en Múnich, y después de eso, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se le empieza a acusar de que él no era un buen artista y porque no estaba a favor de la nación alemana, de la nación alemana. ¿Por qué se dice esto? Porque Dix pinta muchos cuadros sobre los efectos negativos de la guerra, ¿no? Sobre las consecuencias que tiene en las vidas de los soldados. Y tal vez eso pasa porque Dick sufrió mucho al pertenecer en la Primera Guerra Mundial a ese ejército que estaba batallando. Él miró muchas cosas feas que iban a ser pintadas en sus cuadros. Y entonces como que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él sigue ahí pintando cosas que a los políticos no les gustan. Ahora, él casi es el pionero fundador de una cosa que se llama nueva objetividad, de esta vanguardia o tendencia artística. Miren, para resumirlo, la nueva objetividad tiene tres cosas básicas, ¿no? La primera es que pinta cosas sobre la realidad social que se estaba viviendo en Europa. Y como la realidad social de Europa era guerra por acá, guerra por allá, de ese bala con los franceses, de ese bala con los ingleses, mejor dicho, había un conflicto en Europa ni de madre. Pues entonces él pinta todo eso. Y entonces es un realismo amargo y desesperante, porque como él estuvo en el ejército, sabe lo feo de la guerra, lo más brutal. Ahora, además de eso, él también tiene un interés, o la gente que pinta a través o que pertenece a la vanguardia de la nueva objetividad, tiene un interés por una documentación del momento histórico. ¿Qué significa esto? Que las formas de cómo se pinta, no sé, aquello, o si se pinta la naturaleza, o cómo representar esto, la vida política, nada de eso le importa, las formas no le importan. Lo que le importa es documentar ese momento histórico tan importante que está viviendo Europa. Eso es fundamental, es decir, dejar algo que sirva también como un archivo histórico, ¿listo? Que permita leer esa historia de manera desalmada y de manera muy, muy honesta. Y con eso tiene que ver la tercera característica, que es una honestidad brutal de los cuadros. Miren esto, miren este cuadro donde se pintan hasta las tripas por acá saliendo de los soldados, eh, por acá otro colgado, una desolación tremenda, un paisaje muy triste, ¿no? Esto es una honestidad brutal también en cuanto a la forma que pinta, por ejemplo, a este man que está siendo, no sé, se le desarticuló el brazo por un balazo, parece. Miren el dolor, miren cómo los colores, todo es muy, muy oscuro, muy triste, lo ruego. Bueno, y acá tenemos una cosa más representativa, porque si ustedes ven esta vaina, a ver si ustedes lo observan, qué bacano sería que pudieran participar y darme ideas acerca de lo que significa ese cuadro, pero bueno, como no pueden, les voy a decir. Esa vaina estaba hablando sobre los soldados mutilados. Miren como todo es como una cosa que se les pega, estas cosas de hierro. Aquí todos los manes tienen partes de la cara desfigurada, los brazos son como piernas, este señor por acá también, miren una cosa super maquinal, como todos los artilugios les tenían que poner a los soldados mutilados. Bueno, como ustedes pueden ver, Otto Dix pinta mucho de esas cosas, mucho de la monstruosidad de la guerra, de su contexto histórico. Bueno, ese tenemos uno, ¿no? Que es una de las partes de la vanguardia.
muy importantes. Ahora, tenemos otro autor muy importante y además de eso muy interesante, que me gusta mucho, que se llama Albert Camus. Albert Camus es un autor, escritor y filósofo francés, nacido en Argelia. ¿Cómo es esta vaina? Bueno, Argelia, evidentemente nosotros sabemos, o yo quiero creer que ustedes saben que Argelia es un país acá en África. Ahora, si ustedes recuerdan, en el siglo XX muchos territorios africanos pertenecían a grandes potencias europeas. Entonces, Argelia, esto que hoy se conoce como Argelia, pues no era Argelia, sino que era un territorio que era parte de Francia. Entonces, por eso se dice que Albert Camus es francés, pues porque nació en Argelia, en ese territorio, pero pues ese territorio pertenecía o era colonia de Francia. Una vez explicado eso, Albert Camus, ahí no lo anoté, pero nace en 1913 y muere en 1960. Ahora, Albert Camus es muy importante para la literatura y la filosofía del siglo XX, no solo de Europa, sino del mundo, porque pertenece, y yo creo que es el único o el más famoso representante de una corriente que se llama absurdismo. Miren, este man hablaba sobre el absurdismo como tendencia artística y filosófica. Tiene una pregunta central, que es ¿cuál es el sentido de la existencia humana? Y a ver, para entender esto, ¿por qué se preguntaban eso y por qué era tan importante? Hay que entender que antes de ellos viene una teoría filosófica muy importante que se llama existencialismo, en la que un autor alemán que se llama Friedrich Nietzsche empieza a decir que las verdades de la humanidad no son tan absolutas ni son tan verdades, sino que son contingentes, es decir, que son históricas, que son de un momento. No sé, a ver, por ejemplo, que haya un Dios único y grandote, trascendental, que llamamos Yahvé o etcétera, se le empieza a decir, miren, eso tiene un rastreo histórico, esto si lo rastreamos históricamente nos vamos a dar cuenta que ese Dios es con una construcción social, una construcción histórica, por tanto no es una verdad, no es una verdad absoluta y total. Ahí hay un problema, pero no solo critica eso, sino también empieza a criticar lo que es correcto, lo que no es correcto, por qué se cree que algo es mejor que otro, y entonces todos los valores sociales empiezan a entrar en juego y en discusión y se empieza a relativizar todo. O sea, ya no hay una verdad total. No hay algo que es así porque es así. No, todo es contingente, empieza a decir Nietzsche. Y entonces el absurdismo lo que hace es tomar esas ideas y empieza a llevarlo a una pregunta básica. ¿Cuál es el sentido entonces de la existencia humana? Porque no hay una razón para que existamos. Cuando uno se pregunta esto, Camus dice, hay tres posibilidades. Hay tres posibilidades. Una posibilidad es que la respuesta sea la religión y que aunque se crea, pues, aunque se acepte que la religión es una mentira, seguirla, ¿no? Porque para ellos era una mentira, entonces como que obviamos y olvidamos que es una construcción social e histórica y yo me meto a la religión y ya está, no hay problema, sigo por ahí. Otra posibilidad es el suicidio, ¿no? Que es como que mi existencia no tiene sentido alguno, pues me mato. Y la última posibilidad es la aceptación, pero ojo con eso porque es muy chévere, porque entonces el absurdismo dice que si bien es una aceptación de que la existencia humana no tiene una única verdad absoluta, no hay una razón para la existencia, sí que la humanidad y el individuo puede construir una razón. O sea, el propio individuo puede construir su razón. No necesita de que alguien más le diga cómo tiene que vivir o por qué vive, sino él puede construir la razón de su existencia. Él mismo puede hacerla, configurarla, darle un sentido a su vida. El propio individuo puede darle un sentido a su vida. Y eso es muy importante, porque entonces va a empezar a construir, a pensarse que toda la gente debería empezar a hacer eso, a entrar a una reflexión propia acerca de cuál es el sentido de su existencia y ellos mismos darle un sentido. Bueno, hace parte de esa vanguardia y de esa tendencia, es más o menos las características. Ahora, yo quiero que con Camus veamos un ejemplo muy palpable y muy coyuntural, que es un libro que tiene quizá uno de los más famosos, después de El extranjero, que es su libro célebre,
y es la peste. En ese libro él narra una pandemia que se da en una ciudad. Y bueno, primero leamos qué dice esta frase. ¿Quién enseñó todo esto, doctor? El doctor es el protagonista de este libro. Y entonces la respuesta fue instantánea, el sufrimiento. Y sobre eso habla el libro, sobre el sufrimiento que vive la gente en medio de una pandemia, sobre el sufrimiento social de encerrarse, de ver morir a la gente querida, o vecinos, o a todos, pues, de la ciudad, y a veces ni siquiera poder enterrar a sus muertos, a veces ni siquiera tener esa posibilidad, de ver cómo la gente en una pandemia que narra Camus empieza a hacer cosas horribles, empieza a hacer cosas muy feas, porque lo peor no es la enfermedad en sí, sino lo peor es cómo la humanidad y la gente empieza a comportarse como consecuencia de esa enfermedad. Y entonces empieza a hacer cosas horribles, pero también empieza a hacer cosas muy lindas, como ayudar a otros desinteresadamente. Y entonces empiezan a cambiar la forma de comportarse y ya entienden que el cuidado de ellos no depende solamente de ellos, sino que dependen también de los otros. Dependen de que los otros también estén sanos para que no los contagien. Y entonces empieza la novela a narrar un montón de cosas a través del doctor, de la perspectiva del doctor, y solo hasta como la mitad de la novela, no recuerdo muy bien, 3/4 de la novela, se habla y se dice que es el doctor quien está narrando el cuento, el libro, y pues es muy interesante porque en todo momento está tensionando eso, las cosas buenas, las cosas malas, el contexto en que se vive, cómo los políticos en algún momento no quieren cerrar las fronteras, ni quieren cerrar la ciudad, porque eso lo llevaría a pérdidas económicas. Noten cómo eso tiene una tremenda relación con lo que está pasando ahora. Y bueno, esa es la reflexión que hace Camus, de cómo en un momento crítico la humanidad puede hacer cosas que sean muy feas o muy buenas. Y entonces esa reflexión es muy interesante porque es muy coyuntural, muy de ahora, muy cómo nosotros vemos lo que hace la gente. Como hay presidentes que declaran que es mejor que se abra la economía y que tienen que trabajar, no importa que la gente se muera, ¿no? Sino que hay que trabajar porque lo importante es que no se pierdan dinero, no se pierdan dinero. Y eso es grave, muy grave. O como hay gente que tiene que salir a protestar y a manifestar porque no tiene que comer, literalmente. Pero también en esas cosas todas horribles pasan cosas muy lindas, como que hay gente que ayuda a otra desinteresadamente. Entonces todo eso que pasa en la novela para mí está muy relacionado con lo que pasa ahora. Y pues, si bien no los puedo mandar a leer el libro en una semana, sí que quiero que los que tengan la posibilidad de encontrarlo, pues una invitación que vayan, lo consigan y lo lean, así sea por internet, lo pueden conseguir pirata. Bueno, esos eran los dos ejemplos, lo que nos faltaba hablar por literatura de vanguardia del siglo XX en Europa. En la próxima clase vamos a hablar sobre literatura del siglo XX, pero en Sudamérica. Yo creo que nos vamos a concentrar en Sudamérica. Y no siendo más, espero que estén muy atentos a la presentación del examen. Por favor, estudien, lean si es posible las guías. Si ya vieron el video, lean las guías para complementar la información, aunque es lo mismo, pero como para refrescarse. Y presentan el examen y ojalá les vaya mejor porque les fue mal en la anterior semana. Bueno, nos vemos, chao chao y que estén bien.